Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, yo creo que en cierta medida este proyecto, con las explicaciones que ha hecho el ministro, es un reconocimiento tardío y recortado al mal diseño de la ley de regalías, de la reforma constitucional de regalías y las normas que la acompañaron. Y creo que es el momento de recordar que el Polo Democrático Alternativo fue el único partido que votó en contra esas normas, porque es evidente, digo como partido, algunos senadores pudieron desalinearse, pero como partido fue el único partido que votó en contra la ley de regalías, la reforma de regalías. Y repito, esto que intenta hacer unos ajustes y ajustes de una ley previa, etcétera, no son capaces de resolver ese mal diseño que tuvo como su elemento más negativo, y está probado hasta la saciedad, haber descuadernado las finanzas de las regiones productoras, que son además quienes sufren los peores impactos negativos de esa minería de petróleo o de la que sea. O sea, eso quedó definitivamente mal. Quedó también demostrado que la norma sobre transferencias que llamaron para ciencia y tecnología, y esto lo han señalado todos quienes se interesan por estos asuntos en Colombia, al final terminaron convertidas en buena medida en politiquería y en gastos subalternos que pueden ser hasta de educación, pero que de ninguna manera son normas o son proyectos para lo que se entiende de manera estricta como ciencia y tecnología. Entonces, lo primero que diría es que este proyecto es la prueba de que las advertencias que hicimos algunos de nosotros, o que hizo el Polo particularmente y algunos otros, fueron perfectamente acertadas. Pero además, señor ministro, hay una parte que ya, como se dice coloquialmente, clama al cielo. Es que la ejecución ha sido incluso peor que las propias leyes que se aprobaron. Hay un estudio de la Contraloría General de la República de junio del 2014 de este año que dice cosas como estas: no se cumple, hablando pues de la aplicación de esta ley, dice no se cumple con los principios de economía, eficiencia y eficacia en la inversión y disposición de los recursos públicos, por cuanto los indicadores de ejecución observados resultan equivalentes al 5.92%. Ministro Cárdenas, esto es inaudito. O sea, un país y unas regiones todas, las productoras y las no productoras, necesitadas de recursos, y que la incapacidad del gobierno llegue al punto de apenas ejecutar 2 años o más después de aprobada la norma, menos del 6%, esto es inaudito. En otro país alguien renunciaría. Yo no me atrevo a decir quién, pero alguien debería renunciar, porque no es posible que los recursos se queden guardados en los bancos cuando están allí, cuando, repito, en las regiones esas platas se están necesitando. Dice además la Contraloría General de la República en ese mismo informe que estoy citando: la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías no ha definido ni la política general del sistema ni su evaluación en los términos mandatorios del artículo 4 de la Ley 1530. Agrega la Contraloría que hay inconsistencias en la información registradas en el aplicativo por medio del cual se monitorea la ejecución de los proyectos. Agrega el ente de control falta de establecimiento de criterios o metas por parte de la Comisión Rectora relativos a la distribución y ejecución de los recursos. Dice más: insuficiente verificación por parte del Departamento Nacional de Planeación, que fue el que nos dijeron que todo se lo sabía y que todo lo iba a resolver en su calidad de administración de la ejecución de los recursos asignados. Agrega procesos exiguos que permiten la aprobación de proyectos sin cumplimiento de las características del artículo 23 de la ley. O sea que estamos hablando de que esto es como de Guatemala a Guatepeor, cada cosa peor. Y por último, señalar esto que me parece realmente grave y molesto: es que se están haciendo unas cuentas alegres. Las primeras cuentas para esta ley se hicieron con petróleo a 91, 92 dólares. Y uno puede aceptar que hace meses, pues esas cuentas que resultaron ser alegres se hicieran. Pero en este momento este proyecto se está votando con petróleo a 85 dólares. Si es realista, si es sensato,
aprobar un presupuesto con petróleo a $85, pero además les doy este detalle que es interesante. El precio del petróleo Brent a escala internacional es más o menos el referente del petróleo colombiano, pero la realidad en detalle dice que a eso se le aplica un diferencial que disminuye ese precio entre 8 y 12 dólares. O sea que cuando estemos hablando de Brent a $70 en Colombia podemos estar hablando del crudo referente, que es la combinación, es una mezcla de Castilla, que es un tipo de crudo pesado, a $60. Y el presupuesto se hace a 85, o sea, con un descuadre superior al 30%, si las cuentas no me fallan. Ministro, eso no puede ser así como se gobierne a Colombia. Ojalá haya una especie de milagro a escala global y el precio internacional del petróleo reaccione, pero es bien probable que eso no suceda. Por lo demás, no depende de ninguna genialidad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque esos precios son ajenos a la voluntad de Colombia. Entonces, en estas circunstancias, que no se hagan ilusiones quienes están haciendo cuentas alegres con esas platas, porque a eso van a tener que descontarle una suma bastante grande a la hora de la realidad. En estas circunstancias, entonces, el Polo votará negativamente este proyecto, que nada corrige los grandes desaciertos de la reforma original aprobada y que tiene las inconsistencias graves que acabo de mencionar, en particular las señaladas por la Contraloría. O sea, el gobierno no está siendo capaz de administrar con eficiencia esos recursos públicos. Muchas gracias, señor presidente.